Buenas tardes a todos, a todas, quienes ya están ingresando al coloquio de hoy. Vamos a dar unos segundos mientras eh, se favorece el ingreso de los asistentes y enseguida ya comenzamos con esta actividad. Bien, ahí ya se detuvo un poco el número de ingresos, así es que oficialmente ya les doy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Habla Alejandro Sánchez, quien es actualmente el director del Magíster en Psicología Educacional. Nos encontramos en un ciclo de coloquios que forman parte del cuarto semestre del plan de estudios del Magíster en Psicología Educacional. Esta es una instancia de aprendizaje, de colaboración, de intercambio, especialmente de experiencia y resultados de investigación en torno a temáticas de psicología educacional, y es una instancia abierta al público, ya que en el fondo busca también congregar a personas que están interesadas en materias de educación, ya, en distintos niveles y contextos educativos. El día de hoy nos acompaña la doctora Rubia Cobo Rendón. Rubia es psicóloga de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. También de la misma casa de estudio es magíster en psicología clínica y es doctora en psicología por la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, es investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de nuestra facultad y también es investigadora responsable del proyecto A Convivir se Aprende del Ministerio de Educación en la región del Ñuble. Así que agradecemos cariñosamente a Rubia por acompañarnos en esta tarde. Le damos la más cordial bienvenida al coloquio que se ha titulado Fortalezas del carácter en el bienestar y en el aprendizaje universitario. Una mirada desde el asesoramiento educacional. Bien, brevemente, antes de darle el pase a nuestra invitada, les informo que pueden ir registrando sus consultas en el icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, ¿cierto? De la aplicación de Zoom. Y en el momento en que nuestra expositora nos vaya indicando, ya sea intermedio o al final de su presentación, iremos compartiendo estas preguntas. También las pueden hacer por el chat si es que les resulta más cómodo. Nos acompaña Cecilia Lepeley, que es nuestra coordinadora académica, y Javiera Santana, que también apoyará en el soporte técnico en este coloquio, quienes van a ir también recepcionando sus preguntas. Así que nuevamente le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cobo, gracias por estar con nosotros y a todos los asistentes. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto de saludarlos. Hoy inicio los primeros días del mes de abril. Como Alejandro les comentó, mi nombre es Rubia Cobo Rondón. Soy investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional IBEN de la Facultad de Psicología. Y bueno, la idea es que en este coloquio podamos hablar de elementos asociados al bienestar que son de interés en el mundo universitario, pero no solo en el mundo universitario, sino también en el contexto educacional general. Durante los últimos 15 años, mis investigaciones han estado desarrolladas en temas de bienestar en el proceso de adaptación a la vida universitaria, y por lo tanto hoy voy a hablar un poco del contexto universitario. Más sin embargo, para aquellos que nos ven o nos escuchan en este coloquio, que desarrollan su trabajo educativo en un contexto diferente al universitario, también se les puede brindar o se les va a brindar alguna información que puede ser aplicable en otros contextos de niveles distintos, sea a nivel escolar, en la escuela secundaria, en nivel inicial, entre otras cosas. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Hoy les traigo varios temas para conversar sobre cómo las fortalezas del carácter pueden influir en el bienestar y en el aprendizaje de los estudiantes universitarios, pero también cómo desde la consejería educacional o desde el counseling educacional, nosotros como psicólogos y como promotores del cambio educativo podemos promover dichos elementos, ¿ok? Em,
Por lo tanto, vamos a hablar un poco sobre las teorías que sustentan a estos conceptos, el concepto de lo que es las fortalezas del carácter, al bienestar. Vamos a hablar un poco sobre la evidencia empírica que en estos años hemos identificado en el grupo de investigación sobre las fortalezas en el contexto universitario y qué evidencia se ha encontrado con respecto a constructos o su relación con constructos psicológicos y también educacionales. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la consejería universitaria y cuáles serían sus miradas. Y vamos a hablar también sobre buenas prácticas implementadas por universidades latinoamericanas. Me quise enfocar solo en Latinoamérica por cuestiones de tiempo, pero hablar un poco sobre cómo existen estas buenas prácticas o se han desarrollado, sistematizado estas buenas prácticas en algunas instituciones de educación superior donde se puede ver cómo estos conceptos de fortalezas, de bienestar, se pueden ir aplicando al ecosistema educacional, al contexto, y se pueden ir pensando no solo en la sala de clases, sino en elementos un poco más amplios de la experiencia universitaria. Y finalmente, vamos a reflexionar un poco sobre los retos que nosotros como profesionales de la educación y de la salud tenemos hoy en día con respecto a la promoción del bienestar y a la promoción de la convivencia sana y el desarrollo de las capacidades en nuestros estudiantes. Entonces, para eso les quisiera introducir presentándoles un video, es un corto sobre la vida fácil. Y la idea de este corto es que analicemos un poco mirando el efecto que puede tener la educación en nuestra vida. Lamento que tengamos al inicio un poco de publicidad. Ya lo vamos a quitar. Ya, ok, ahora sí el video. Vamos a disfrutar un poco de este video. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Qué comentarios? ¿Qué les pareció el video? ¿De qué creen que se trata?
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Rubia, te escuchamos. Vamos Gracias. Ya. vamos a ver si ponen sus comentarios en el chat. Jesús dice, se trata de los cambios de cómo se atrofia el cerebro si no haces nada. Perfecto. Gracias, María Jesús. ¿Alguien más que pueda opinar o comentar sobre este video? Ya. Parece que no tenemos más comentarios, así que voy a continuar. Bien. ¿Qué nos trata de decir un poco este video? Sí, nos habla un poco sobre cómo las experiencias pueden transformar nuestra vida, cómo nuestras experiencias pueden también nos permiten, pueden hacernos crecer, desarrollarnos, evitar que se nos atrofie el cerebro, como decía María Jesús. Aquí también tenemos a ver. Hablamos del cómo se pierde o nos perdemos si no estamos activos, ¿correcto? Entonces, acá, gracias Claudia por tu comentario, gracias María Jesús por tu comentario. Fíjense que este video también busca mostrarnos cómo el estudiar, el formarnos, hacer comportamientos o tener comportamientos productivos nos permiten crecer como personas, ¿no? Entonces, cada vez que la muñeca estudia y hace los deberes de su dueña, no solo crece en términos físicos, no solo crece su cuerpo, sino también crece su mente. Y, y eso es un elemento importante que nos habla sobre cómo la educación puede transformarnos, puede construirnos en nosotros, no solo a nivel de conocimiento, sino también en temas de actitudes, destrezas, habilidades, formas de pensar, modos de comportarnos, ¿ok? Y por lo tanto también nos permite alcanzar un poco más esto que buscamos en términos de la humanidad, ¿no? Cómo esto nos puede llevar a hablar un poco más del desarrollo humano como tal. Entonces, si hablamos de esto, de cómo la educación nos transforma, pues la etapa de la vida universitaria, cuando los chicos salen de las escuelas, entran a las universidades, estamos hablando entre los 16, 17, 18 años aproximadamente, entre los 17 y 18 años, se hace un proceso de transformación importante en la vida de los jóvenes y no solo un cambio de sistema, sino en un conjunto de demandas a las cuales los chicos tienen que empezar a hacer frente. Y estas demandas se incrementan o son más altas de acuerdo al tipo de transformación en el cual los estudiantes viven. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que salen por primera vez de sus casas, que salen de sus comunas, que empiezan a vivir de forma independiente, que tienen que aprender a manejar un presupuesto, que tienen que empezar a tomar decisiones sobre su alimentación de forma más activa, de forma más consciente, hacerse cargo por sí mismos, ¿no? En un proceso que implica muchos recursos psicológicos por parte de los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, se considera que la etapa o el inicio de la vida universitaria es una etapa relevante para el desarrollo de las potencialidades y también de las fortalezas del carácter que tienen mucho que ver con lo que sería el bienestar, con lo que es el bienestar y la satisfacción de la vida de los jóvenes. Y no solo en términos académicos, sino en términos sociales y emocionales. Entonces, la idea de este coloquio es poder hablar sobre cómo estos conceptos, el concepto de fortalezas, el bienestar y el aprendizaje pueden interactuar y pueden presentarse juntos y pueden contribuir al desarrollo de las capacidades de los jóvenes utilizando como estrategia o como herramienta de trabajo el área de la asesoría educacional o el counseling educacional o la consejería educacional, como lo quieran.
¿no? El término que quieran colocar en ese caso. Como nosotros, los promotores de bienestar, los promotores de salud, podemos utilizar la herramienta de la consejería para lograr el éxito en los estudiantes universitarios. Éxito medido no solo con asignaturas aprobadas, sino también con otros elementos asociados más a la calidad de vida, al bienestar, entre otras cosas. En tal sentido, la idea de este coloquio está centrada en dos grandes objetivos de los objetivos, valga la redundancia, del desarrollo sostenible por la organización, por las ODS. En este caso, contribuimos a hablar de estos tópicos desde el objetivo 4 de educación de calidad, donde tocamos o hacemos pinceladas en los objetivos 4.3 y 4.5 que buscan asegurar el acceso igualitario a todas las personas de una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida entonces en este caso la educación universitaria, y por eso nos es importante preparar a las instituciones para crear condiciones que permitan estos elementos. También contribuimos al objetivo 4.5 que busca eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables o que presenten alguna de estas características. Y también contribuimos con el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico en términos sociales, específicamente con el objetivo 8.6 en aportar para reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados o que no cursan estudios ni reciben capacitación. Y esto tiene mucho que ver en la importancia que radica esta etapa de el inicio de la vida universitaria con los riesgos que se pueden dar en el abandono de los estudios a partir de la poca adaptación de los jóvenes o las dificultades de adaptación de los jóvenes. Sabemos que en este periodo es un periodo particularmente estresante, donde los jóvenes, si no cuentan con estos recursos psicológicos, sociales, entre otros, pueden entonces abandonar el sistema y por lo tanto eso podría afectar no solo a su vida profesional, sino a su entorno social, a su familia, puede tener efectos económicos y si lo vemos como sociedad y como país, obviamente también tendría un impacto importante en el mediano y largo plazo. Entonces, para hablar un poco sobre estos conceptos, es importante pensar a qué hacemos referencia con las fortalezas. Y bueno, básicamente en la psicología positiva podemos encontrar factores protectores como las fortalezas de carácter que nos pueden ayudar a los estudiantes durante este proceso de ingreso, ajuste y permanencia a la vida universitaria. Entonces, sabemos que cuando hablamos de fortalezas de carácter estamos haciendo referencia a estos elementos que los padres buscan de sus hijos, estas cosas buenas que como padres buscamos en nuestros hijos, a estos elementos que también como maestros o como profesores buscamos en nuestros estudiantes y que los hermanos o los amigos también buscan en sus otros hermanos o compañeros. Esto es algo que hablaban algunos creadores de la teoría sobre las fortalezas. Son esas cosas buenas, esas cosas positivas que estamos buscando en el otro. Por lo tanto, estas se definen como aquellas capacidades cognitivas, afectivas y conductuales, fíjense que son capacidades, por lo tanto podemos promoverlas, desarrollarlas, que posibilitan el bienestar de las personas y que constituyen a estos ingredientes básicos para las virtudes humanas y que otro elemento muy importante es que las fortalezas tienen que ser una característica o una capacidad que son valoradas en todas las culturas, es transversal culturalmente hablando, no está impactado por la cultura. Entonces sabemos que estas fortalezas son estos elementos positivos del ser humano que tienen esa capacidad de traspasar el elemento cultural y que, sin importar en qué cultura estemos, son consideradas como buenas o de ventaja. La teoría de fortalezas de carácter empezó aproximadamente entre el año 2002 y 2004. Es una teoría formulada por Christopher Peterson y Matthew Seligman. Y según esta teoría se plantea que las fortalezas del carácter
se consideran como los rasgos operativos que sustentan las virtudes humanas. Hablamos como las virtudes, estos elementos que son culturalmente trascendentes, que son vistos como positivos en cualquier contexto geográfico y que constituyen entonces o que están formadas por este conjunto de fortalezas que permiten a las personas vivir bien, ¿ok? Y desarrollarse con plenitud. Por lo tanto, también podemos verlas como estilos moralmente valorables de pensar, de sentir y de actuar, que contribuyen entonces a tener una vida de plenitud, ¿ok? Entonces, podríamos sintetizar que son capacidades cognitivas, afectivas y conductuales que nos permiten, que sustentan las virtudes humanas y que son moralmente valorables para contribuir a un desarrollo del potencial, ¿ok? En la teoría propuesta por Peterson y Seligman, se plantean una configuración de 6 virtudes humanas, las cuales están constituidas por un conjunto de 24 fortalezas. Fortalezas que las personas pueden ir desarrollando de acuerdo a sus experiencias, a su formación, a sus estilos de personalidad, entre otros elementos. Tenemos la virtud de la sabiduría, del coraje, del amor, de la justicia, de la templanza y la virtud de la trascendencia. En el caso de la sabiduría, hacemos referencia a todas aquellas fortalezas del carácter que implican el uso de la mente, el pensamiento o la cognición. Para el caso del coraje, vamos a hablar de todas aquellas fortalezas que son más de carácter emocional, que nos motivan, que nos levantan por la mañana, que nos permiten conseguir nuestras metas, que nos permiten alcanzar nuestros objetivos y seguir adelante sin importar lo que pueda estar pasando en nuestro contexto. Las fortalezas del amor tienen referencia a, perdón, la virtud del amor tiene referencia a las fortalezas que nos permiten vincularnos con los demás y con los elementos interpersonales o estas relaciones que nosotros desarrollamos de forma interpersonal. La virtud de la justicia se caracteriza por estas fortalezas que nos permiten integrar, valorar y destacar un orden social o una forma de funcionamiento social adecuado. La templanza son aquellas fortalezas o es la virtud que contiene aquellas fortalezas que nos protegen de los excesos, ¿ok? Muy importantes en el mundo universitario, muy destacadas. Son aquellas fortalezas que nos permiten desarrollar elementos del autocontrol y la moderación, ya las vamos a ver. Y finalmente la trascendencia, que es la virtud que está compuesta por las fortalezas que nos permiten romper con la individualidad o con esos elementos de individualismo y que nos permite conectarnos con algo más allá de nosotros y poder entonces trascender, ahí viene el término, o poder entonces conectarnos con nuestro entorno o el exterior. Entonces, hablando un poco de estas virtudes, tenemos, como les había comentado, 6 virtudes y dentro de cada una de estas virtudes vamos a encontrar un conjunto distinto de fortalezas. Vimos que la virtud de la sabiduría posee todas estas fortalezas cognitivas. Y dentro de ella, ¿cuáles vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la creatividad, a la curiosidad, a la apertura mental, al amor por el aprendizaje y la perspectiva. En el caso del coraje, estas fortalezas emocionales, podemos encontrar a la valentía, la perseverancia, la integridad y la vitalidad. En el caso de la templanza, que es este conjunto de fortalezas que nos protegen de los excesos, tenemos al perdón, un elemento muy importante en investigar dentro de la psicología positiva, la modestia, la prudencia y el autocontrol. En la justicia nos vamos a encontrar a las fortalezas cívicas y ahí vamos a hablar o vamos a ver lo que es la ciudadanía, el sentido de justicia y el liderazgo. Humanidad o amor, dependiendo de la traducción, vamos a encontrar todas estas fortalezas interpersonales y aquí vamos a tener a la capacidad de amar, a la amabilidad y a la inteligencia social.
Y finalmente la trascendencia, estas fortalezas que nos permiten proveer de significado y conectarnos con algo más grande que nosotros. Ahí vamos a encontrar a la apreciación de la belleza, a la gratitud, la esperanza, al sentido del humor y a la espiritualidad. Entonces, podemos ver que dentro de esta teoría vamos a encontrar un conjunto de fortalezas particulares o que miden distintos elementos, tanto individuales como colectivos, en el caso de las fortalezas cívicas, en las interpersonales o en las emocionales, pero también que tienen que ver con elementos conductuales, como por ejemplo estas que nos protegen de los excesos o las cognitivas, que también tienen como un carácter más individual. Entonces, hablando un poco sobre las fortalezas y teniendo en claro estos elementos que podrían estar presentes en todos los aspectos de nuestra vida, pero centrándonos ahora en el contexto universitario o educacional, es importante también definir no solo las fortalezas, sino también las teorías que hoy en día hablamos sobre bienestar o que se plantean sobre el bienestar. ¿Ok? Sobre el bienestar, este ha sido estudiado por dos grandes corrientes, la corriente hedónica o lo que se conoce como bienestar subjetivo y la corriente eudaimónica, que es la que se conoce como el bienestar psicológico. En el primer caso, excluye todos estos conceptos que tienen que ver con la satisfacción vital y el balance de afectos, positivos y negativos en dominios específicos, es decir, la presencia de emociones positivas o negativas en los distintos contextos de mi vida. En el bienestar subjetivo se contempla o se considera la evaluación de componentes de aspectos específicos. Por ejemplo, podríamos hablar de la de la satisfacción universitaria o de la satisfacción educativa o de la satisfacción familiar o de pareja o con respecto a la comunidad, ¿ya? Entonces, en ese caso, es importante saber que cuando hablamos de bienestar subjetivo, tiene que ver con elementos bien particulares y bien específicos de las personas. Se ubica en elementos bien específicos de la vida de las personas. Obviamente también hay investigadores que hablan de la satisfacción general, como estas preguntas de qué tan satisfecho está usted con su vida, ¿no? Dentro del bienestar subjetivo está esa valoración cognitiva, ¿no? Cuando nosotros hablamos de satisfacción vital, estamos hablando de esta evaluación cognitiva que hacen las personas sobre qué tan bien les va y en esta suma y resta mental cómo creen que dónde están, ¿ya? Pero son a la final en términos bien personales y bien subjetivos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de satisfacción universitaria, podríamos hablar entonces de un estado que involucra el disfrute por la experiencia académica en el contexto universitario. Y por lo tanto, la satisfacción o el bienestar subjetivo en el contexto universitario podría estar orientado a eso, a ver qué tanto disfrutan o es placentero la experiencia universitaria para los jóvenes. Asimismo, tenemos la segunda corriente, que es la de bienestar eudaimónico o psicológico, que tiene fuertes raíces filosóficas que integran avances de la psicología en las distintas ramas del desarrollo, de la psicología clínica, cultural y humanista. Uno de los modelos más importantes del modelo de bienestar psicológico es el modelo multidimensional formulado por Carol Riff en el 89, en el que plantea que el bienestar emerge de manera singular y en coherencia, es decir, va ajustándose y formándose de acuerdo al contexto, de acuerdo a la edad, ¿ya? Y a otros factores que se relacionan con las dimensiones de autoaceptación, de relación positiva con los demás, de la percepción que tiene la persona de su propia autonomía, del propósito de vida y del crecimiento personal. Entonces, el bienestar psicológico en este caso está más orientado a lo que tiene que ver con el crecimiento personal, con el desarrollo humano como tal y en el desarrollo de las capacidades de las personas y esa valoración de cómo uno siente que ha avanzado en estos términos. Una de las últimas teorías del bienestar formuladas en la literatura científica propuesta por la literatura psicológica es el modelo PERMA,
que es una teoría psicológica presentada por Martin Seligman, un destacado psicólogo y uno de los fundadores de la psicología positiva. En este modelo se enfocan los cinco pilares esenciales de este autor, los cuales él los identifica como fundamentales para el bienestar y la felicidad humana. Estos 5 componentes buscan fortalecer fortalecer la comprensión del bienestar a partir de un marco comprensible y aplicable tanto en el ámbito personal como profesional, y también para poder manejar o mejorar la calidad de vida de las personas. Un elemento interesante de esta propuesta o de la propuesta PERMA es que es un modelo multidimensional que considera los dos corrientes tradicionales de investigación del bienestar, es decir, considera el bienestar subjetivo o elementos del bienestar subjetivo y elementos del bienestar psicológico. PERMA, por sus siglas en inglés, tiene cada uno de estos componentes que voy a ir contando en este minuto. El primer componente, que es el de Positive Emotion o emociones positivas, hace referencia a esta capacidad que tienen las personas de disfrutar las experiencias de la vida y mantener una perspectiva optimista ante el futuro. Entonces aquí estamos hablando de este balance de afectos positivos que son propios del bienestar subjetivo. En este caso, las emociones positivas podrían ser consideradas como la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, pero el orgullo de sentirse satisfecho con uno mismo, la diversión, la inspiración, el asombro y el amor. Entonces, el componente de bienestar subjetivo está descrito en este nivel de emociones positivas o en este primer elemento de la teoría. El siguiente componente, el E, que es el de engagement o compromiso, hace énfasis en la capacidad de las personas en poder estar inmersos y comprometidos con todas aquellas actividades que nos retan cada día, sea en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestra familia, y que nos permiten utilizar nuestras habilidades y fortalezas. Y hay un elemento importante, el cómo yo puedo entonces utilizar mis fortalezas personales para promover mi propio bienestar. Hay un elemento muy importante dentro del compromiso que se conoce como los estados de flow o de flujo, donde las personas cuando están muy comprometidas o tienen mucho engagement, tienen esta sensación de que pierden la noción del tiempo mientras desarrollan esta actividad, es decir, empiezan a fluir con todo su potencial cognitivo hasta el punto de perder esta percepción del tiempo. ¿Okay? Entonces, dentro del compromiso no estamos hablando del compromiso visto como negativo, como obligado, sino más bien a esta capacidad de la persona de poder engancharse o fluir de forma íntima y profunda con la actividad que está realizando. Las relaciones positivas, el tercer componente, relationships, habla sobre la importancia de las conexiones sociales y la promoción de apoyos dentro de relaciones saludables que contribuyen entonces al bienestar de las personas, es decir, tener una interacción positiva con amigos, con familiares, con tus compañeros de trabajo. El siguiente componente, el meaning o sentido o propósito de vida, se trata de estos elementos que tienen que ver con la capacidad para pertenecer y servir a algo más que nosotros consideramos como grandes o importantes para nosotros mismos. Encontrar el propósito y el significado de la vida en la etapa universitaria es importantísimo y crucial porque también determina la razón por la cual el estudiante está ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás estudiando esta carrera? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué vas a hacer con estas experiencias y a dónde te van a llevar? Y finalmente tenemos el elemento de accomplishment o logros, que tiene que ver con la persecución de objetivos, de ambiciones, la superación de obstáculos, el esfuerzo por lograr la excelencia y por brindar sentido de éxito personal en la vida. Entonces, para Seligman, el poder tener esta proyección o esta perspectiva sobre las metas y sobre el éxito es un elemento importante que contribuye al bienestar. Entonces, importantísimo el tema de celebrar las victorias y que permiten entonces fomentar la autoestima y la motivación de las personas.
Este modelo propone entonces la concentración consciente y el desarrollo de estas 5 áreas para poder entonces llevar una vida más satisfecha y plena, según su autor. También es importante resaltar que estos componentes interactúan entre sí y se fortalecen mutuamente, contribuyendo al bienestar de las personas, en este caso de los estudiantes, y se ha demostrado que la investigación o el uso de este enfoque que incluye tanto el bienestar subjetivo como psicológico, beneficia, mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, es un tema, un elemento bastante importante considerar que cuando estudiamos el bienestar, ahora como promotores de cambio educacional, es relevante considerar no solo los elementos subjetivos, sino también los elementos psicológicos que lo componen, o al contrario, no solo considerar los elementos psicológicos, sino también los elementos subjetivos. Entonces, bueno, luego de que tuvimos un poco de claridad acerca de lo que son las fortalezas del carácter y el bienestar, nosotros como equipo nos dimos la tarea de pensar, bueno, qué tanta investigación, qué tanta evidencia empírica hemos encontrado, o sea, desarrollado en los últimos años sobre las fortalezas del carácter y cómo éstas intervienen en el bienestar y en el aprendizaje. Para eso, en el año 2022, porque lo publicamos en el 2023, desarrollamos una revisión sistemática de la literatura científica. La revisión sistemática es una metodología que se emplea dentro de la investigación que tiene como objetivo integrar y sistematizar los resultados encontrados en un conjunto de investigaciones seleccionadas por un criterio previo. Es decir, nosotros hicimos una búsqueda sobre investigaciones de fortalezas de carácter en estudiantes universitarios en distintas bases de datos científicas que fueron la Web of Science, Scopus y Cielo, y adicionalmente también revisamos trabajos de investigación publicados en las páginas web de Fortalezas del Carácter, la Organización de Fortalezas de Carácter, perdón. Y en este caso, consideramos esta página web porque es una referente a nivel internacional sobre investigaciones en este tópico, ¿ya? Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue revisar el estado actual de las investigaciones y cómo se estaba desarrollando la investigación de este constructo en el entorno de los estudios universitarios. En tal sentido, logramos identificar en las bases de datos un número de 250 registros y finalmente seleccionamos 27 trabajos que nos parecieron los más relevantes en torno a la identificación de la relación entre la fortaleza, el bienestar y el aprendizaje o variables socioeducativas. ¿Ok? En ese caso, estos trabajos perdón, estos 27 trabajos fueron identificados desde la página web de de Fortaleza y finalmente analizamos entre las sumas de la base de datos y de la página web un total de 277 trabajos que finalmente logramos identificar de estos 44 que fueron de nuestro interés. Con respecto a los resultados, encontramos que desde el año 2009, un tiempo prudencial posterior a la presentación de la teoría, hasta julio del 2022, que fue cuando tuvimos el último cierre en la revisión, se identifica un incremento importante en las publicaciones realizadas en estos contextos, es decir, de fortalezas en estudiantes universitarios. Vemos que se presentan una mayor producción de investigaciones en el año 2018, retomándose luego en el 2020. Entendemos que por un tema pandémico las investigaciones tuvieron otro tipo de focos en el 2019. Y en el 2021 y 2022 se mantuvo el mismo número de estudios, también considerando que en el año 2022 hicimos el corte a mediados de año, es decir, pudo haber sido más el número por el tiempo que nos faltó. Entonces, vemos que es un tópico que en términos de investigación se está desarrollando, se está investigando sobre él y es relevante para las comunidades educacionales. Cuando evaluamos un poco los países que han considerado estudiar a este constructo,
en nuestra revisión encontramos de que Estados Unidos es el país con el mayor número de investigaciones asociadas a las fortalezas del carácter en contexto universitario. Claro, es un poco entendible porque los autores son americanos, los autores que proponen la teoría. Seguido de España, Reino Unido, Brasil y Pakistán. Hay otras investigaciones, otros países que se presentan en menor medida, como Austria, China e Israel, y otros con 2 investigaciones asociadas a estos países, y finalmente hay países donde se reportan un solo estudio en el periodo de tiempo que investigamos, que en este caso fueron Argentina, Canadá, Emiratos Árabes, Indonesia, Irán, Italia, Portugal, Rusia, Tailandia, Turquía y Venezuela. Entonces, en ese sentido, vemos que la investigación en fortalezas del carácter está presente en la mayoría de los continentes, es una variable que se está investigando en el contexto universitario y que se encuentra vigente en los procesos de publicación en los últimos años. ¿Y qué encontramos? ¿Cuál es la evidencia empírica de estas investigaciones sobre fortalezas del carácter asociadas al bienestar de nuestros estudiantes universitarios? ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, hicimos 2 bloques de resultados. Un bloque de resultados que es el primero que estamos mostrando, que tiene que ver con las fortalezas del carácter y variables psicológicas o elementos más de carácter psicológico. Y obviamente encontramos de forma consistente investigaciones que consideran ambos elementos del bienestar, tanto del bienestar subjetivo como del bienestar psicológico. Perdón. Nuestros estudios corroboran la relación positiva de los elementos del bienestar subjetivo, por ejemplo, la felicidad, la satisfacción con la vida y la presencia de afectos con las fortalezas del carácter en los estudiantes universitarios en un número importante de estudios, ¿ok? Entonces sabemos que las fortalezas contribuyen o se relacionan con los elementos que constituyen el bienestar subjetivo. Ahora bien, en el caso del bienestar psicológico, también identificamos estudios que consideran a la filosofía del bienestar dentro de las investigaciones analizadas, a esta filosofía. Y se corroboran estas relaciones positivas de las fortalezas del carácter con los elementos del bienestar psicológico, como por ejemplo el crecimiento personal, es decir, que las fortalezas promueven el crecimiento personal, el funcionamiento positivo de las personas, entre otros elementos, ¿okay? Elementos que están considerados dentro de esta teoría. Asimismo, encontramos estudios que vinculan a las fortalezas del carácter con otras variables positivas o psicológicas, o podríamos decir que están asociadas al desarrollo humano, como por ejemplo la evaluación de los rasgos de personalidad. También podríamos hablar de la relación positiva de las fortalezas del carácter con la resiliencia, con la evaluación de percepción de salud, con el manejo de las estrategias de afrontamiento por parte de los estudiantes, con la autorregulación emocional y la vinculación de las fortalezas del carácter con la autoestima. Entonces vemos que en términos de desarrollo humano, las fortalezas del carácter también impactan positivamente en diversos aspectos de la vida de las personas. Desde el foco de la salud mental o de la evaluación de la salud mental y de las conductas de riesgo, también encontramos investigaciones sobre fortalezas del carácter asociadas con estos elementos. Por ejemplo, encontramos estudios que vinculaban las fortalezas del carácter con síntomas depresivos y de ansiedad, con problemas de alimentación, con el consumo problemático de alcohol y drogas, el malestar psicológico, problemas de estrés y crecimiento postraumático, ¿ok? Entonces, no solamente tributa al bienestar, aun cuando nosotros encontramos evidencia suficiente para hablar de los beneficios de las fortalezas del carácter en el bienestar de las personas. En el caso del contexto educativo, encontramos menos investigaciones asociadas, ¿ok? Encontramos que hay una vinculación de las fortalezas del carácter con el rendimiento académico de los estudiantes, ¿ok?
elemento que es positivo en términos de la permanencia de los estudiantes en las escuelas. También encontramos asociación con el rendimiento académico, con la satisfacción académica o con la satisfacción con el aprendizaje. También relaciones positivas con la persistencia estudiantil, un componente también importantísimo durante el primer periodo o el primer año académico, con las creencias de autoeficacia, con la motivación estudiantil, se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con el aprendizaje autónomo, con las conductas de autodeterminación o autonomía, con la competencia social y la preparación profesional. Entonces, en tal sentido, vemos que las fortalezas del carácter no solo tributan a aspectos positivos de desarrollo humano o psicológico o de la vida de las personas, o de los estudiantes en este caso, sino que también tributa o impacta en el proceso educacional o de formación educativo que puedan tener los jóvenes a lo largo de su experiencia en la academia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros podríamos trabajar las fortalezas del carácter para la promoción del bienestar? ¿Qué herramientas podríamos emplear para estos elementos? Y dentro de la psicología positiva hablamos de lo que es el Positive Psychology Education, que tiene que ver con el uso de la psicología positiva como una herramienta para alcanzar los propósitos y fines de la educación. Tiene que ver sobre cómo nosotros podemos, como investigadores, profesionales de la educación, emplear, utilizar las herramientas de la psicología positiva y sus constructos y también su evidencia para promover una educación de calidad o para promover a entornos de formación educacional mucho más sanos, ¿ok? Por lo que entendemos que uno de los elementos que se pueden desarrollar y que pueden permitir cumplir estos propósitos de la educación es el counseling o la consejería universitaria. Ojo, no estoy diciendo que la consejería es parte de la psicología positiva. El counseling es una teoría que tiene mucha más historia, mucho más tiempo que la psicología positiva, pero puede ser una herramienta que podamos emplear nosotros como profesionales para promover los propósitos de la educación, para promover y desarrollar los propósitos que tengamos con la educación. Entonces, en tal sentido, podemos definir al counseling educacional como este servicio de apoyo psicológico y emocional que se ofrece dentro del ámbito universitario y que está dirigido a los estudiantes que puedan estar o no, eso es un tema muy importante, no solo considerar a los estudiantes que están, también deberíamos considerar los que no están, experimentando dificultades personales, académicas o sociales o emocionales que pueden afectar su rendimiento o experiencia universitaria, porque no solamente tenemos que considerar en el entorno educativo, tanto en la universidad como en la escuela, el elemento de la nota o del rendimiento o del conocimiento. También tenemos que considerar que la escuela es un espacio para crecer como humanos, como lo vimos en el video, ¿no? Para poder formarnos. Por tal sentido, el counseling universitario es un espacio vital para el cuidado de la salud mental de los estudiantes y la prevención de riesgo, y también un espacio curricular conectado con la comunidad educativa para generar condiciones que nos permitan promover o proporcionar elementos o aspectos de salud. ¿Okay? Entonces, el counseling universitario es un espacio vital para el cuidado de la salud mental eh, y también prevenir estas situaciones de riesgo que puedan posiblemente hacerse más severas de acuerdo a condiciones preexistentes o características particulares de grupos o estudiantes vulnerables. Por lo tanto, puede generar en tal sentido nuevas políticas de trabajo para dar respuesta a estas necesidades y a los desafíos actuales que nosotros como comunidad universitaria o estudiantil puedan presentarse. ¿Ok?
Por lo tanto, desde la consejería nosotros consideramos el manejo de complejas temáticas, no solo de temáticas orientadas a aspectos o indicadores psicoeducativos, sino también a elementos de crecimiento personal y profesional hasta llegar al punto del abordaje eh, que considere la psicopatología. Por tanto, el counseling apoya a los estudiantes a adecuarse a las demandas de la universidad, a poder ajustarse a este contexto, a cubrir estas exigencias que son presentes en las distintas etapas de la vida universitaria y seguir avanzando en la carrera a pesar de los múltiples obstáculos, desde los simples a los más complejos que puedan surgir en el trayecto de carrera. Y por supuesto, también busca promover el desarrollo de la personalidad y del carácter, de este buen carácter que les hablaba al inicio, que puedan tener los estudiantes que ingresan y muy jóvenes a la universidad. En esta área del counseling o de la consejería, cada año o cada día se hace más necesaria debido a que los estudiantes están expuestos a múltiples riesgos psicosociales. También en el caso de Chile existen muchas complejidades de acuerdo a los entornos, al territorio, a los elementos que tienen que pasarse o cumplirse para poder ingresar a la universidad, que también genera ansiedad y dificulta, por supuesto, este proceso de adaptación. Por tal sentido, la literatura científica ha puesto en manifiesto esto, que la etapa universitaria es un momento evolutivo muy retador y que puede ser estresante para la vida de las personas y que por lo tanto puede tener impacto o implicaciones en la salud mental de las personas, de los jóvenes, durante el resto de su vida. Entonces, es importante considerar que cuando estamos hablando de estos elementos al inicio de la carrera universitaria, también estamos hablando del impacto que pueda tener esto a lo largo de la vida de estas personas o de estos estudiantes. En este caso, algunos de los problemas que pudiéramos considerar en la asesoría educacional son relaciones interpersonales, estrés académico, autoeficacia académica, confianza en la propia inteligencia, desarrollo de carrera, estrategias de regulación, motivación, adicciones también a la internet, no sé, a las redes sociales, presencia de indicadores de salud como estados de soledad, síntomas de ansiedad, de depresión, incluso podría considerar ideación suicida. También es importante entender que el counseling busca promover estas competencias fundamentales para el cumplimiento de los propósitos de vida y la realización personal y profesional de los estudiantes. Por lo tanto, también permite contribuir a estas competencias o habilidades tradicionalmente llamadas habilidades para la vida, ¿no? Y que ahora, unido al conjunto de los estragos psicosociales que dejó la pandemia por COVID, hace mucho más complejo este proceso de adaptación para los jóvenes, o este proceso de crecimiento para los jóvenes en esta nueva etapa de sus vidas. Por lo tanto, se considera que los jóvenes utilicen o se incluyan actividades que estén destinadas en desarrollar al máximo las capacidades, potencialidades, valores y personalidad de los jóvenes, con proveer, mejor dicho, estas competencias fundamentales para la prosecución de tus metas de vida, a las metas de vida que tengan los jóvenes y aspectos de realización personal y profesional. ¿Ok? En tal sentido, viendo la importancia que tiene la investigación sobre fortalezas del carácter y cómo ésta puede tributar al bienestar y a aspectos psicoeducativos en la formación de los jóvenes en la vida universitaria, encontramos un conjunto de buenas prácticas. Hicimos una investigación en nuestra región que tenía como por objetivo identificar las buenas prácticas implementadas por las universidades latinoamericanas en torno a estos conceptos.
Entonces, la idea de poder ver estos elementos o estas buenas prácticas nos va a permitir también pensar cómo nosotros como promotores de cambio educacional podemos impactar no solo en espacios, en espacios pequeños, sino en elementos más de comunidad y más amplios. Y ver cómo estos ejemplos latinoamericanos también han permitido calzar estos elementos de la teoría que le hablaba inicialmente al comienzo del coloquio. Entonces, bueno, tenemos a dos grandes ejemplos donde el foco de fortalezas del carácter y bienestar están constituidos o se han considerados como pilares importantes en la formación y en la constitución de dichas universidades, vamos a decirlo así. Tenemos a la Universidad Tecnomilenio en México, está estimada o definida como la primera universidad positiva en el mundo. Esta universidad tiene el foco de la psicología positiva dentro de su desarrollo, dentro de su propósito como institución, y por lo tanto plantea al bienestar y al propósito de vida como un núcleo en su gestión. Y para eso responde a tres escenarios para poder cubrir estos elementos claves. Él habla de trabajar el bienestar desde el staff, de empleados, desde los docentes. Ahí va como el primer escenario. Luego tenemos en los entornos físicos y en los servicios que se ofrecen a la comunidad educativa y en los programas académicos y de vida estudiantil. Y para eso ellos crearon su propio modelo de bienestar universitario, vamos a decirlo así, donde el foco o la variable del bienestar principal o central es, como pueden ver en el gráfico que tengo acá al extremo de la lámina, es el propósito de vida. Para la Universidad Tecnomilenio, que los estudiantes puedan construir o definir su propósito de vida es un elemento importante o medular en la formación o en el tránsito de los jóvenes y durante el desarrollo de sus carreras universitarias. Y este propósito de vida se sostiene de estos tres escenarios clave que les estaba comentando. En el desarrollo de entornos físicos y de servicios o de proveer de estos entornos físicos asociados al bienestar, en el desarrollo del bienestar estudiantil, ¿ok? Y en el uso o la construcción de programas académicos que promuevan el bienestar. Estos tres ejes o estos tres escenarios clave se van a sustentar, en este caso, de elementos importantes del bienestar, que son el mindfulness o la atención plena, la positividad, el involucramiento o el engagement, también es como una traducción de involucramiento al español, de la promoción de relaciones positivas dentro del entorno universitario, el desarrollo del logro y del bienestar físico. Por ejemplo, vemos que la propuesta de la Universidad Tecnomilenio considera elementos de la teoría PERMA, como logro, relaciones positivas, engagement, emociones positivas, pero también considera otros elementos de la psicología positiva, como el mindfulness, y también no descarta los elementos más importantes que tienen que ver con el bienestar físico. Entonces, también considera como universidad el eje físico o de cuerpo, vamos a decirlo así, y no solo el eje espiritual y psicológico o mental. En su modelo de programas académicos cuenta con 4 momentos curriculares clave de asignaturas que todos los estudiantes, no importa la malla o la carrera que estén cursando, van a adquirir. Hay un curso introductorio a la universidad que les brinda a los chicos a desarrollar competencias para este proceso de adaptación, ayudándolos dentro de este curso a entender el enfoque de la universidad, a entender los medios de funcionamiento, entre otros elementos. También hay un curso de principios del bienestar y la felicidad, que también este se centra más que todo en el aprendizaje del propio bienestar. Y en el caso, también tenemos un semestre empresarial o, dependiendo de la carrera, cursos de organizaciones positivas y actividades de bienestar y de desarrollo del estudiante que se presentan de forma continua a lo largo de los años académicos. Entonces vemos que
se considera todo un conjunto de elementos que no solamente están considerando en la experiencia dentro de la sala de clase, dentro del clima que pueda generar el docente, las estrategias que pueda establecer el docente del bienestar, sino que estamos hablando de un ecosistema que considera a toda la universidad en su conjunto, sus recursos o su estructura, su entorno físico, la experiencia en las actividades para el bienestar físico y los elementos que consideran las fortalezas del carácter y el bienestar. En este caso, las fortalezas del carácter, fíjense que es la parte más externa del programa, tienen que ver por cómo las virtudes, estas virtudes o el buen carácter pueden potenciar todos estos elementos del bienestar y por lo tanto contribuir al propósito de vida que es el foco que está en la parte central. Entonces vemos que es posible el diseño y la consideración e implementación de una estrategia macro que permite potenciar el sentido de bienestar en la experiencia estudiantil de los jóvenes. También es importante considerar que la experiencia universitaria no solamente busca desarrollar estas competencias de perfeccionamiento académico o tecnológicas y científicas, sino que el resultado al final de esta experiencia es que podamos tener personas, seres humanos, que tengan capacidades y cualidades positivas que también puedan contribuir a nuestra sociedad y al desarrollo de nuestras comunidades. Otro ejemplo que tenemos es la Universidad del Siglo XXI en Argentina, que tiene un enfoque un poco más reducido que la Tecnomilenio, pero también busca responder desde el punto de vista institucional a estos elementos de la educación positiva, considerando las teorías de las fortalezas del carácter y las de bienestar. Entonces, en este caso, la Universidad del Siglo XXI en Argentina se adhiere a este paradigma de educación positiva por medio de las teorías de fortaleza y el modelo PERMA propuesto por Martin Seligman, que lo vimos recién, y busca la promoción de las fortalezas del carácter, pero dentro de las experiencias curriculares, que es otra forma como de introducir experiencias de formación en fortalezas para los jóvenes, es decir, es cómo los estudiantes a partir de sus experiencias académicas pueden ir identificando cuáles son sus fortalezas, pueden ir identificando cuáles son sus fortalezas más descartadas y cómo pueden utilizarlas para su propio propósito, para contribuir con otras personas, para relacionarse socialmente, entre otros elementos. Entonces, en la Universidad del Siglo XXI ha modificado un poco lo que son estos elementos de las unidades curriculares para poder responder a esta formación o a esta búsqueda de que los estudiantes tengan espacios y experiencias para promover e identificar su fortaleza. Entonces aquí los programas educativos no están pensados de una forma tradicional que busquen responder un conjunto de competencias solamente académicas, teóricas, prácticas, sino también para la vida. Y a partir de ese principio, entonces poder contribuir al desarrollo y la formación de estos elementos. En este caso, esta universidad entiende las fortalezas como posibilitadores del desarrollo de la personalidad, del sentido de vida y de los logros personales y profesionales por el medio de esta promoción de fortalezas en estas experiencias curriculares, ¿ya? Entonces, para ellos, en términos concretos, han desarrollado una materia que es obligatoria, que se conoce como grupo y liderazgo, en la cual se estudia completamente el modelo PERMA y se utilizan en otros espacios curriculares actividades prácticas que permitan desarrollar relaciones de amistad o lo que nosotros vemos el paralelo, que serían las relaciones positivas, que permiten también el desarrollo del mindfulness o de la cultura o la conducta asociada al mindfulness dentro de el entorno universitario, el uso del networking, del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. También
se promueven no dentro de los contextos curriculares, sino de forma complementaria, espacios específicos para la promoción de las fortalezas del carácter, como por ejemplo talleres, actividades durante el año académico, entre otros elementos. Asimismo, existen otras universidades dentro de Latinoamérica que han desarrollado cursos o materias, sean unidades curriculares o pequeños talleres, que pueden tener carácter de cursos obligatorios o electivos que pueden estar centrados en psicología positiva o en estos elementos de las fortalezas del carácter y del bienestar. Lo importante de esto es que también podemos ver que las instituciones de educación superior en Latinoamérica han reconocido o están reconociendo las fortalezas del carácter como una vía para la promoción del bienestar en nuestros estudiantes. Tenemos otros ejemplos, como es el caso de la Universidad Metropolitana de Venezuela, la Universidad de Palermo en Argentina, o la Institución Universitaria Colombo-Americana Única en Colombia, o la Universidad del Desarrollo acá en el caso de Chile, donde vemos que existen programas o contenidos un poco más reducidos, pero que tienen interés en ayudar a los estudiantes a trabajar en lo que son los elementos del desarrollo de la propia vida, de un sentido de vida, de un propósito vital, mejor dicho, y el uso de las fortalezas del carácter como un recurso o una herramienta que permita a los jóvenes poder entonces identificando ese camino que a veces se nos hace muy complejo en esas edades, ir conociendo o identificando en nosotros. Entonces, para ir ya cerrando un poco y abrir lo que sería el ciclo de preguntas, ¿qué retos tenemos hoy en día como promotores de cambio educativo? ¿Qué retos tenemos como profesionales en el área del bienestar, en el contexto educacional? No importa si es en el lado universitario o o en otro contexto de la formación. Sabemos que promover el bienestar en los distintos niveles es un elemento importante para la vida de las personas. Vemos que en escalas o en estudios a nivel mundial encontramos que el bienestar en la medida que vamos creciendo o vamos madurando va disminuyendo, ¿ok? Por lo que hace necesario mucho que nosotros como instituciones o como representantes de las instituciones educacionales también seamos partícipes y tengamos acciones conscientes y deliberadas para promover el bienestar en nuestros jóvenes. Eh, importante considerar entonces en este sentido la implementación de políticas que permitan em, promover estos elementos. Sabemos entonces que, por ejemplo, con estas experiencias descritas de estas universidades, sumado a la evidencia empírica que les había comentado anteriormente sobre cómo se está desarrollando investigaciones sobre teorías de fortalezas del carácter, em, ¿podrían estos verse como catalizadores psicológicos para promover mejores resultados en los estudiantes, para prevenir el abandono, para potenciar estos objetivos del desarrollo sostenible que les hablaba también al inicio? Entonces, en coherencia con estas universidades mencionadas o con estos ejemplos que he compartido con ustedes, la idea es poder entonces desarrollar esfuerzos que permitan generar productos y situaciones que puedan promover el bienestar a partir del uso de las fortalezas y que puedan beneficiar los resultados educativos y académicos a partir del uso de la fortaleza. En este caso, las fortalezas son entendidas entonces como medios, serían nuestras herramientas, el promover estas virtudes o promover este conjunto de fortaleza nos permitirían utilizarlas como herramientas para lograr otros resultados positivos, ya sean aprendizajes, desarrollo de competencias, estado psicológico, ¿ok? Considerar su vinculación con otras variables de interés como el bienestar o la satisfacción en cualquiera de las dimensiones, puede ser la satisfacción educacional o vital. Entonces, en términos educativos, podríamos identificar cómo las fortalezas del carácter pueden vincularse a un alto rendimiento académico, a una adecuada experiencia educacional o universitaria. Por lo tanto, puede promover esta persistencia y motivación estudiantil y motivación en nuestros jóvenes.
Entonces, la idea es poder ver con una visión un poco más estratégica y viéndolo desde el nivel de promotores de cambio, cómo podríamos generar estas intervenciones con medios, con productos y con resultados que permitieran a las fortalezas del carácter o la promoción de las fortalezas del carácter ser estos catalizadores o estos impulsores para lograr comportamientos más adaptativos y más sanos. ¿Ok? Y más que todo ahora que tenemos los efectos o estamos pasando esta etapa de la pospandemia, ¿no? Que tenemos como ir subsanando todos los efectos que generó el confinamiento, el distanciamiento físico, la educación remota de emergencia, la experiencia educativa de los niños o de los jóvenes en este caso. ¿Ya? Que en algún minuto tuvieron un desarrollo de su secundaria y sus últimos años en la escuela desde la virtualidad y que ahora al ingresar a la universidad se espera que tengan un conjunto de competencias que tal vez y muy probablemente no hayan podido desarrollar de la mejor manera debido a los efectos de las medidas de confinamiento. Entonces, yo creo que es importante considerar cómo buscar impactar desde nuestro trabajo las trayectorias educativas de los jóvenes, haciendo que éstas puedan ser prósperas, de que puedan tener sentido para ellos, ojo, también un sentido social y que puedan ser exitosas en al final del día, que puedan ser consideradas como exitosas. Entonces, es importante también considerar que estos elementos que nosotros podemos tener en cuenta para la formación o para el desarrollo de nuestros jóvenes necesitan tomar en cuenta elementos de acción importantes, ¿ok? Entonces, primero que todo, ver estas tendencias de investigación, como lo había dicho antes, considerar otros elementos, por ejemplo, les mostré que variables se habían vinculado con las fortalezas del carácter, pero vemos que en el caso de los elementos educativos existen otros que se pueden considerar, otras variables psicoeducativas, ¿ya? Vemos que hay todavía mucho más investigación de fortalezas del carácter en elementos del bienestar y menos en un entorno educacional. Entonces encontramos este vacío o este espacio en el cual poder considerar, ¿ya? Otro elemento también es importante considerar el cómo poder promover de forma universal en el contexto universitario estas fortalezas, no solamente en los estudiantes que tengan situaciones de riesgo o psicosocial o de otro tipo, ¿ya? Yo creo que hay que considerar el poder explorar o mostrar a los jóvenes, a toda la comunidad, vamos a decirlo así, educativa, la posibilidad de formarse en estos elementos, ¿ya? Entonces, implementar estas políticas, como reto actual tenemos esto, la implementación de políticas públicas interseccionales con otros sectores, por ejemplo, con el gobierno y el sector privado, para la formación de estos propósitos de vida y la promoción del bienestar. Tenemos pues que considerar que la universidad está inmersa en un contexto y que también nosotros traducimos este proceso de formación a un conjunto de personas que va a constituir a nuestra sociedad y a nuestro sector productivo 5 años después, ¿ok? Por lo tanto, es importante comprender la trascendencia de una vida sana dentro de la universidad para el futuro, para cuando ya estos jóvenes no estén acá, sino que sean parte de nuestra sociedad. Ver entonces esta experiencia universitaria como una fuente para la construcción subjetiva de la salud mental y del bienestar y como un espacio para el desarrollo personal y profesional que le pueda entonces permitir a estos jóvenes, a estos estudiantes vincularse de manera adecuada a el mundo laboral y por lo tanto a nuestra sociedad. También es muy relevante en el caso de Latinoamérica sistematizar nuestras experiencias como elementos importantes para la comunicación de buenas prácticas. Yo hoy les pude compartir
estos pocos ejemplos o estos pequeños ejemplos de cómo diversas universidades en Latinoamérica, en nuestra región, han podido implementar estos ecosistemas de bienestar, pero también nosotros como promotores de cambio se nos hace importante el poder sistematizar nuestras experiencias, el cómo utilizamos estas teorías psicológicas para promover el bienestar dentro de nuestros contextos. Y esto considerando aspectos de mejora y de evaluación a nivel de cómo estos pueden impactar en la vida de los jóvenes y en la experiencia subjetiva de las intervenciones llevadas a cabo en la comunidad universitaria. También sería importantísimo y relevante, y es un reto para nosotros, ver cómo poder evaluar o hacer seguimiento de estos espacios de formación profesional, personal y profesional a lo largo del tiempo o en el desarrollo de la carrera. ¿Ya? Ver cómo estos programas que podamos diseñar dentro de los contextos educativos puedan ayudar y puedan tener un impacto con el paso del tiempo. Por lo tanto, y considerando la importancia de promover estos elementos, no solo en los estudiantes que tienen dificultades o los estudiantes que están en riesgo, que para nosotros son importantes ciertamente, pero también es importante, relevante considerar que dentro de la universidad tenemos un ecosistema y una comunidad mucho más amplia. Por lo tanto, yo creo que un reto para nosotros es considerar al counseling universitario no como esta mirada del psicólogo que atiende a los estudiantes que están graves o los estudiantes que están con problemas o en riesgo, sino que también pueda considerar actividades y elementos de interés para la población en general, por una formación universal del bienestar. Entonces, es importante considerar este desarrollo de intervenciones masivas orientados en la prevención primaria, diríamos, en el mundo de la salud o en la promoción universal de fortalezas del carácter y de bienestar en nuestros contextos. Y uno de los elementos que nos dejó la pandemia como aspecto importante es el uso de las nuevas tecnologías o el uso de la tecnología para eso. Yo creo que se hace relevante el considerar no solo lo malo que nos dejó la pandemia, sino también lo bueno, el hecho de que las universidades y las personas ya tienen como una cierta como un nivel decente, vamos a decirlo así, de acercamiento en las tecnologías. Por lo tanto, podríamos utilizar diversos recursos tecnológicos que son de bajo costo, que podemos hacer desde un computador para proyectar o para compartir esta información y también promover actividades específicas que le permitan a los jóvenes identificar y utilizar su fortaleza. Entonces, yo creo que eh, es importante y es un reto para nosotros no solo adoptar la tecnología por obligación, sino también verla como un recurso positivo para cumplir nuestros objetivos como promotores de cambio educacional. Otro elemento importante es el abordaje transversal en experiencias formativas con un enfoque centrado en la diversidad, en la equidad, en la inclusión y en la no discriminación bajo ninguna condición. Yo creo que es importante considerar que las fortalezas y la promoción de las virtudes humanas tienen un componente social importante y que no puede dejar de la mano estos elementos propios o que se centran en la diversidad. Y yo creo que para nosotros, en el caso del coloquio de hoy, que tiene que ver o que está bajo el paraguas del programa de magíster en psicología educacional, tiene mucho que ver con el perfil de formación de este magíster, que considera no solo los elementos de la convivencia y el bienestar, sino también elementos de la inclusión y del manejo de la diversidad. Entonces, yo creo que también es un reto para nosotros empezar a fusionar todos estos elementos dentro de directrices y acciones institucionales que permitan potenciar la promoción del bienestar duradero, no del rápido, del subjetivo, de la emoción que pueda desaparecer en poco tiempo, sino de este bienestar duradero que permita el desarrollo del crecimiento personal, de que pueda tener bases sólidas en la vida de los jóvenes. En tal sentido, ya como una reflexión final para dejar unos minutos de preguntas y respuestas, yo creo que es muy importante considerar la experiencia del aprendizaje universitario
como un elemento importante que va a influir en el balance cognitivo que hacemos de nuestra satisfacción y de nuestro bienestar. Nosotros entramos a la universidad o entramos al colegio con un cúmulo de expectativas, de motivaciones, de miedos, de ansiedades, y nosotros poder construir espacios o entornos donde se pueda promover el bienestar, el desarrollo de las virtudes, es un elemento crucial para contribuir a nuestras sociedades hoy en día. Por lo tanto, esta experiencia en la formación de quién somos o de quiénes van a ser nuestros estudiantes universitarios y de cómo se desarrolla el aprendizaje va a impactar directamente en esta evaluación de lo que ellos sienten que han logrado en su vida o no durante los 5 años que dura la carrera universitaria. En ese sentido es que hoy quise hablar con ustedes sobre estas temáticas que tienen que ver con la promoción de las fortalezas del carácter como una herramienta que podemos emplear dentro de nuestro contexto para promover el bienestar, para promover los resultados educativos positivos o exitosos, y cómo usar el counseling o la consejería educacional dentro de este contexto como el puente o este barquito que va a permitir llevar estos elementos a buen puerto o para el desarrollo de los jóvenes. Agradezco mucho por su tiempo, por su escucha y por su atención. Y bueno, ahora tenemos un espacio para lo que son las preguntas y los comentarios. Yo creo que hay 2 en el chat, lo estaba viendo. Cecilia. Muchas gracias, Rubia. Muchas gracias por mostrarnos tu investigación, ¿cierto? Y la importancia de las fortalezas del carácter en la educación. En el chat tenemos un par de comentarios que voy a leer y también en el icono de preguntas y respuestas. El primero de ellos dice, comentar que me parece una propuesta muy interesante por lo siguiente. Primero, favorece el desarrollo de un lenguaje común menos tecnicista respecto de cómo otros modelos, por ejemplo, el aprendizaje socioemocional, conceptualizan y promueven el desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales en las escuelas, que a veces no resuenan en la comunidad, como por ejemplo la autoconfianza, la autorregulación. Pensar en fortalezas de carácter es algo que permite articular mejor la cultura de las familias y reivindicar un lenguaje que es más cercano a lo cotidiano respecto de las habilidades y valores que se busca formar. Ese es un primer comentario que tenemos en el chat. Y el segundo de Claudia nos dice, es importante que nuestros alumnos e hijos puedan reconocer sus habilidades, fortalezas y debilidades. De esa manera pueden tener un sentido las metas propuestas, así desarrollar y potenciar las fortalezas e ir corrigiendo debilidades. A veces como padres subestimamos a nuestros hijos o no permitimos que tomen sus decisiones de manera unilateral. A veces caemos en la toma de decisiones que van más por el ámbito de lo que se exige, lo que exige la sociedad y no respecto de lo que realmente ellos buscan y quieren. Así es. No sé si quieres comentar algo respecto a eso, Rubia. Mira, sí, no puedo ver el primer comentario, no sé, a ver si me puedo encontrar, pero voy a hablar un poco sobre el de Claudia. A ver, acá. No, ya me perdí. Aquí. Mira, sí, yo creo que es importante desde, no tanto desde la etapa universitaria, sino desde etapas iniciales, poder ayudar y acompañar a los chicos a que puedan reconocer cuáles son sus fortalezas, porque a veces nos dedicamos mucho a, tienes que mejorar esto, o sea, como que muy enfocado en la debilidad y no en, en esta potencialidad. Y yo hoy les hablaba de esta propuesta que tiene 24 fortalezas, y la idea no es que nosotros tengamos desarrolladas 24 fortalezas, no, es que de estas 24 fortalezas podamos identificar cuáles son nuestras fortalezas primarias y poder entonces trabajar desde allí. No significa de que, ay, yo tengo A o B o C y tú tienes D, E y F, no. Todas funcionan y todas son fortalezas, son positivas. Y lo importante es poder identificarlas para poder utilizarlas en los distintos contextos o desafíos de nuestra vida. Y en este caso lo estamos llevando al contexto de la vida universitaria. Es muy cierto lo que dice Claudia, es importante conocer estas fortalezas para poder entonces ayudar a los chicos a tener un sentido, un propósito de vida. Porque sucede mucho que cuando está en la universidad todavía los chicos no tienen claro por qué están estudiando una carrera o
o las razones por las cuales están estudiando una carrera tiene que ver más por un contexto, por una situación de motivación externa, es decir, por lo que dicen sus padres, por lo que dice la sociedad, por un tema de supervivencia, porque le dicen tienes que estudiar una carrera para que puedas desarrollar dinero, cosa que, ajá, sí, es relevante en términos de vida, si lo vemos de la teoría de pirámide de Maslow, pero también hay otros elementos que son importantes a considerar para hablar de la autorrealización personal y que no solamente es el cubrir las necesidades básicas, ¿ya? Hay elementos que están mucho más arriba de la pirámide. Entonces yo creo que es importante considerar y ser consciente de estos elementos, ¿no? Y una de las cosas de buscar estas buenas prácticas o estos ejemplos institucionales es ver cómo también las instituciones han considerado relevante o consideran como relevante ver estos elementos. Así que sí, estoy muy de acuerdo con los comentarios. Gracias, Rubia. Vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas la hace Fernanda y dice, Rubia, mucho tiempo he hecho counseling con universitarios, pero nunca me he especializado en el tema, por lo que solo lo he hecho a partir de la experiencia. ¿Recomiendas algún programa de formación o literatura sobre este tema? Fernanda, bueno, mira, hay programas especializados en counseling para el lado de Estados Unidos, en Europa, este, mm, que nos permitirían poder como sistematizar un poco lo que son estas teorías y las formas en cómo hacer este proceso de acompañamiento, ¿no? Yo creo que es importante considerar qué tipo de counseling te gustaría a ti ser, ahí cuál va tu propósito de vida y tu propósito profesional. Y también entonces ver a partir de eso la literatura sobre el tema. Por ejemplo, yo me inclino mucho más al uso de la psicología positiva en la educación y por lo tanto trabajo y leo mucho en la literatura que sigo sobre el tema de counseling o de acompañamiento a los estudiantes. Está centrado en eso, en cómo utilizar los elementos positivos o la investigación positiva de la vida para el contexto educacional, para cumplir los objetivos educacionales y esto que les estoy comentando la tarde de hoy. Entonces, yo creo que ahí es importante, Fernanda, pensar inicialmente tu propósito, qué tipo de counseling quieres hacer y a partir de eso entonces ver las opciones, porque opciones hay, pero por supuesto de corrientes variadas, ¿ya? La propuesta que les traigo yo hoy es una propuesta centrada en la psicología positiva, donde considera el counseling que acompaña no solo a los estudiantes en riesgo, sino a toda la comunidad y que tiene un trabajo mucho que es masivo, que está centrado más en entornos y por lo tanto su abordaje no es tan clínico, es distinto, es totalmente distinto. Obviamente no descarta lo clínico ni lo psicopatológico, pero considera y asume que hay otros contextos donde se puede también trabajar el counseling. Eso. Gracias, Rubia. Seguimos con el comentario pregunta de Natalie, que dice, ¿es realmente importante promover políticas públicas relacionadas al bienestar de estudiantes? También sería apropiado promover el desarrollo de fortalezas en estudiantes y también en las instituciones en las cuales los estudiantes universitarios realizan sus prácticas profesionales. Sí, gracias Natalie por tu comentario. Yo creo que ese es el paso. ¿Es apropiado promover el desarrollo de las fortalezas de los estudiantes? Sí, podemos comenzar desde la sala de clase, que es el entorno como más pequeño de acción donde tenemos. Podemos también desarrollarlo desde el marco institucional, que son los ejemplos que hoy también les traía o les propuse. Y eso también, y eso es uno de los retos que le hablaba, el cómo vincular este trabajo que hacemos desde las instituciones, que son espacios de alguna manera protegidos con el gobierno, con las empresas, para entonces poder promover el desarrollo de estas virtudes y de estos elementos positivos en nuestra sociedad. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer porque sabemos, y bueno, las últimas noticias sobre las prácticas profesionales y los encuentros de los jóvenes al mundo laboral a veces es tóxico, a veces es nocivo. Entonces, pasa, no es que puede pasar, pasa. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras comunidades profesionales también, pero siento que nuestro grano de arena también inicia en trabajar en nuestros estudiantes, porque dentro de 5 años, como les decía, o dentro de un poco tiempo, estos estudiantes van a estar dentro de estos entornos laborales y van a tener aprendizajes distintos o experiencias distintas de cómo proyectar el bienestar, de cómo centrar el propósito de vida a lo que tradicionalmente se ha visto en el contexto, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que es importante la promoción de la política pública, también es importante vincular y considerar a nuestras instituciones donde hemos realizado, o donde los jóvenes realizan las prácticas. em, y yo creo que en todo vínculo institucional que nosotros como universidad tengamos, porque a la final termina siendo nuestro contexto. Así que sí, yo creo que tenemos mucho por hacer. Es un espacio, como les mostraba en las investigaciones que estuvimos indagando, donde todavía hay mucho terreno en el cual abonar y plantar. Así que es una invitación a considerarlos ustedes también en esa parte. Ceci, estás muteada. Estaba en silencio, perdón. Muchas gracias, Rubia. Y nos queda un comentario más de Claudia que dice, trabajar desde las fortalezas me parece maravilloso. Personalmente trabajo en contexto en escuela básica vulnerable. Sí, Esta mirada de la psicología positiva, ¿cierto? Desde lo sí. bueno. Desde lo bueno, sí, y claro, como les decía al inicio del coloquio, la idea, yo hoy les traje la propuesta desde el contexto universitario, pero qué lindo también es pensar que en la escuela básica y en contexto vulnerable los niños también tengan espacios para pensar en lo bueno, todas estas capacidades que ellos pueden tener, que tal vez no son las tradicionalmente identificadas por la sociedad, pero que puedan servirles para tener un propósito de vida, para desarrollarse, para crecer, para darle un sentido a estar en la escuela. Ahorita nos pasa mucho después de la pandemia, que más que todo en entornos vulnerables y en contexto rural, se perdió mucho el foco de la relevancia de la escuela y hemos tenido pérdida de estudiantes a nivel de básica y secundaria. Entonces yo creo que tenemos un trabajo también que activar en términos de volver a enamorar a estos estudiantes que no han regresado a nuestras comunidades. Entonces hay mucho que hacer realmente desde lo positivo. Gracias, Rubia. Disculpen. Gracias a ti, Ceci. Y gracias a todos por estar. Sí, muchas gracias. No tenemos más preguntas ni comentarios, Rubia, así que te queremos agradecer por estar hoy día con nosotros. Esperamos poder contar contigo más adelante en otra oportunidad, tratando este mismo tema, profundizando y viendo, reflexionando, ¿cierto?, en conjunto respecto a ello. Así que muchas gracias, Rubia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Y para los estudiantes del MP, nos vemos a las 5:15 por el link de Gracias Canvas. Que estén muy bien. Gracias, Rubia. Hasta luego. a ti, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.